campo visual, ¿ya chicos? Es la parte 5, es básicamente un resumen y para ver los puntos más importantes de lo que es la evaluación de este examen. Recuerden siempre que el campo visual 24.2, cita estándar, o bueno, en los casos en los que no se puede cita estándar, sino el cita fast por una cuestión de tiempo, es irreemplazable. Siempre tienen que pedir este examen. De forma complementaria, pueden pedir pues un FDT, un azul amarillo o un 10.2 si es que quieren ver daños iniciales. Pero que el examen en sí, que siempre no les debe faltar de todas formas, es el 24.2 cita estándar de preferencia y que la frecuencia con la que deben pedir el campo visual es relativo, dependiendo obviamente si el paciente tiene un daño inicial, moderado o avanzado, pero lo que sí se recomienda de forma estándar es que para iniciar y diagnosticar la progresión, tienen que pedir un campo visual cada 4 meses los 2 primeros años del paciente para tener eso como base para poder establecer su, digamos, ratio de progresión que tenga este paciente para saber en el futuro a qué velocidad pedir los campos o cómo ir enfocando el tratamiento que van a tener estos pacientes. Miren, el campo visual es bien importante en lo que respecta al glaucoma. Uno, porque va a ser importante para el diagnóstico de la enfermedad. Es bien importante que recuerden cuáles son los patrones de defecto glaucomatoso, los escotomas paracentrales, los paracentrales ya un poco más grandes, los escotomas arqueados, las cuñas temporales, escotomas, escalones nasales o defectos altitudinales. Tienen que conocer los patrones porque no cualquier punto en cualquier lugar del campo visual va a ser un patrón de glaucoma. Tienen que saber también que todos estos defectos del campo visual tienen que tener necesariamente una correspondencia o con el anillo neuroretiniano o con la capa de fibras nerviosas. Y que los daños que puedan encontrar a nivel del nervio óptico, capa de fibras nerviosas, en el campo visual se representan de forma invertida. Es decir, que si encuentran, por ejemplo, un notch acá en esta zona que serían más o menos entre las 4 y 5 horarias del nervio óptico, su reflejo en el campo visual va a estar en el hemicampo superior. Siempre las imágenes, recuerden, son invertidas, ¿no? Que mientras más cerca a los polos estén los defectos del nervio óptico, los defectos en el campo van a ser más lejanos. Es decir, que normalmente digamos, un notch que esté entre las 12 y 1 en esta zona, pues se debería representar como un escalón nasal, obviamente del lado invertido, ¿no? Si ven la lesión del nervio en la parte entre las 12 y 1, estaría en la parte, un escalón nasal inferior. Cuando los defectos, un notch, digamos, se encuentra más cerca a la línea horizontal del nervio óptico, normalmente su representación en el campo visual va a ser un escotoma paracentral, siempre invertido, ¿no? Por ejemplo, este de acá, que estaría cerca de la línea horizontal inferior, más o menos entre las 4 y 5, o 3 y 4, digamos, su representación siempre va a ser en el hemicampo superior con un escotoma paracentral. Podría ser algo como esto en esta disposición. Y aquellas, digamos, un signo de Hoyt que ustedes vayan a encontrar en medio del horizontal y la vertical, digamos entre las 3 y 4, 4 y 5 mejor dicho, se va a representar como un escotoma generalmente arqueado, ¿no? Y siempre en el hemicampo opuesto. Si la lesión es inferior, el defecto campimétrico va a ser superior. Y también no se olviden de los criterios mínimos de glaucoma, que pueden ser que tengan a prueba de mi campo de glaucoma fuera de límites normales, una desviación estándar del patrón fuera del 5%, o que tengan una congruencia de 3 puntos por debajo del 5%, es decir, estos pequeños de acá. Nunca esperen para pensar que tiene glaucoma encontrar estos cuadrados negros. Estos cuadrados negros ya son defectos más o menos profundos. El hecho de encontrar 3 puntos en una localización típica, con una correspondencia, y que tengan esta gráfica, digamos, de 4 puntos pequeños, ya les tiene que hacer pensar en que este paciente puede tener un defecto propio de glaucoma. Si no, van a tener problemas de este tipo. Si no saben bien identificar los patrones, pueden pensar que eso es un patrón de glaucoma. Ya hablamos la vez pasada que los patrones de glaucoma siempre respetan la línea horizontal. Estos dos, por ejemplo, que podrían pensar que es un escalón nasal, no son escalones nasales, porque pertenecen a diferentes, digamos, fibras nerviosas. Lo mismo que si no tienen en cuenta que siempre tiene que haber una correspondencia con el nervio óptico, si encuentran un escotoma de este tipo o un defecto campimétrico de este tipo, porque sí es un defecto glaucomatoso, es un escalón nasal, pero si no tiene una correspondencia con el nervio, puede deberse a otra patología, como una cicatriz retiniana. Entonces tienen que tener bien en cuenta también la correlación para poder hacer bien el diagnóstico. Y también sobre los criterios mínimos, recuerden, basta que tengan 3 puntos
de esta naturaleza debajo del 5%, obviamente tiene que estar en una ubicación típica de glaucoma para que puedan sospechar de que este paciente pues, tiene esta patología. La otra razón por la que es bien importante el campo visual y tienen que saberlo es para hacer el seguimiento, para ver la progresión del paciente. Tienen que saber cómo evaluar la progresión, tienen que saber si es una progresión lenta, una progresión moderada, una progresión rápida, o lo que algunos llaman catastrófica, cuando es una progresión muy acelerada. Porque de otra forma, si solamente ven los campos visuales, por ejemplo, del 2010 al 2011, ven acá que tiene digamos, un patrón arqueado, lo ven el año siguiente, ven como que hubieran más puntos negros, podrían pensar que hay una progresión. Si no saben exactamente ver y cómo analizar el campo visual para analizar realmente progresión de estos defectos, podrían simplemente de un año a otro acá cambiar el tratamiento, operarlo. Pero si saben evaluar bien el campo visual en el sentido de progresión, se pueden dar cuenta que cuando le toman un nuevo campo visual al año siguiente, pues el defecto es totalmente distinto. Porque recuerden que los campos visuales tienen un cierto grado de variabilidad. Una variabilidad que aumenta sobre todo cuando la sensibilidad en los puntos es menor. Entonces no es raro de que de un campo de un año a otro aparentemente hay una progresión y cuando lo vuelven a pedir otro campo visual, pues ya no vean esa progresión. Esto es parte de la variabilidad y es una de las razones importantes que sepan manejar los patrones de seguimiento y de progresión que tiene el campo visual porque les ayuda a minimizar este efecto de variabilidad que hay entre el campo visual, que a veces cuando uno simplemente ve un campo y otro en la mano, pues le podría parecer ciertamente que sí hay. Al final de cuentas, tanto el diagnóstico como la progresión, si bien es cierto el campo visual es muy importante, como les he recordado ahorita, también se pueden ver simplemente pues evaluando una retinografía del nervio óptico, ¿no? Pueden hacer diagnóstico y progresión simplemente viendo si hay un cambio a nivel del anillo neuroretiniano en el tiempo, si hay un cambio en la distribución de los vasos, por ejemplo acá. Pueden también hacer diagnóstico y también pueden hacer progresión de la enfermedad, pues viendo tomografías de la capa de fibras nerviosas, si ven a través del tiempo, año tras año, cómo se va produciendo un adelgazamiento en la capa de fibras nerviosas en una zona determinada, o en el complejo de células ganglionares, si ven una disminución también de la misma, sí podrían hacer diagnóstico. Para diagnóstico y de repente para seguimiento, si bien es cierto el campo visual es importante, no sería del todo imprescindible. Pero donde sí es imprescindible el campo visual y no se puede reemplazar por el momento, es para hacer el estadiaje del glaucoma. El determinar que el glaucoma es inicial, moderado o avanzado, hoy por hoy solo se hace a través del campo visual, que es lo que tiene ciertos parámetros ya clasificados y estandarizados. El hecho de tener un nervio óptico que tú lo puedas ver excavado en 0,8, 0,9, no te dice necesariamente que ese paciente tiene un glaucoma avanzado, ya que recuerden que la evaluación del nervio óptico es bastante subjetiva, por un lado, y además que hay pacientes que pueden tener nervios ópticos más grandes, con relaciones copa disco más grande y no necesariamente lo hacen que tenga una enfermedad, digamos, demasiado avanzada. Entonces, para lo que es estadiaje, hoy por hoy sí tienen que tener el campo visual necesariamente. Tienen que recordar, hay diferentes clasificaciones, como les mostré la vez pasada, pero la que más usamos y por lo que es más práctica es la Jodas-Parrish-Anderson, ¿no? Que es esta de acá. ¿Y por qué es tan importante hacer el estadiaje del glaucoma? Porque es en base al estadiaje que tú vas a tener más o menos una referencia de cuál va a ser tu pio-meta, es decir, a qué presión debes llevar a este paciente. No es lo mismo que tú diagnostiques un paciente con un glaucoma severo o avanzado, que debería tener una presión promedio de 12 y que tú lo trates como un moderado con una presión de 16. Este paciente probablemente te va a progresar. O que tú no hagas bien el estadiaje y a un paciente con glaucoma moderado lo clasifiques como leve y le pongas pio target como si fuera un glaucoma leve. Probablemente te progrese. Entonces, hacer bien el estadiaje de la enfermedad es muy, muy importante para que tú establezcas tus PIOs metas. Obviamente estas PIOs metas son relativas, que hay que tomar otros factores en cuenta, pero el saber exactamente en qué daño de glaucoma estás va a servirte como punto de referencia para en base a eso jugar con qué presiones objetivos vas a llevar a ese paciente en el futuro. Si no toman en cuenta estas consideraciones, si no saben ver bien el campo visual y no estadifican bien, no diagnostican bien, lo que van a hacer es que estos pacientes progresen, y estas progresiones van a llevarlo a la ceguera final. Y la ceguera por glaucoma ya se viene estudiando desde hace años. Desde el año 1982, por ejemplo, ya Morton Grant se preguntaba por qué la gente se quedaba ciega producto de glaucoma. Han pasado más de 30 años y todavía hay gente como Remo Susana que se pregunta por qué la gente se sigue quedando ciega por glaucoma. Y entre los estudios que hicieron, vieron que las causas más probables por las cuales la gente se queda ciega por glaucoma, que no es poco, se estima que hoy en día hay más o menos 6 millones de ciegos bilaterales por glaucoma. Ellos han encontrado, tanto hace 40 años, casi en el 82, como en el 2015,
que es por falta de diagnóstico, que en parte, claro, uno podría pensar que es falta de diagnóstico porque la gente no va a atenderse, y sí es cierto, pero también vieron en su estudio que casi un 80% de los pacientes que ellos diagnosticaron con glaucoma y que no habían sido diagnosticados antes, habían sido atendidos ya en oftalmología previamente y que no les habían hecho el diagnóstico. Y como ven, el campo visual en esto sí les va a ayudar bastante. Otras causas por las cuales se quedan ciegos porque infraestiman el daño, o sea, no diagnostican bien el daño, tratan glaucomas severos muchas veces como moderados o moderados como leves, y porque tienen dificultad en la progresión. O sea, si se dan cuenta dentro de las causas que encuentran de por qué hay ceguera por glaucoma, el campo visual interviene prácticamente en la mitad de los factores que ellos han encontrado. Por eso es bien importante que sepan cómo analizarlo, porque el glaucoma, al ser una enfermedad sintomática, pues el paciente no le va a dar molestias. Pueden estarlo infratratando o sobretratando a este paciente, o por último no diagnosticándolo, y el paciente en realidad pues no se va a dar cuenta, y pueden pasar así semanas, meses, años, sin que le den un tratamiento al paciente. Porque como ya les mostré esto antes, los pacientes con glaucoma en realidad... Sí me siguen, ¿no? ¿Me están viendo? Porque acá apareció un mensaje en mi pantalla. No, no estoy viendo. Doctor, creo que ha dejado de compartir su pantalla. Sí, no sé, porque me sale un mensaje acá en la pantalla que como que la internet no sé qué ha pasado. Acaba de dejar de compartir su pantalla, doctor. Paciencia, reanuden la compartición nomás. A ver, vamos a ver. No, creo que el internet de acá se ha cortado. Vamos a volver a ingresar. A ver. Me voy a volver a ingresar, ¿ya? En un toque. A ver. A ver, otra vez entramos. Natalie, ¿cuál es el código de acceso? Me está pidiendo. Ah, ya. A ver, le dicto ya, doctor. Díctame 9 o 8, algo así era, creo. Sí, a ver, natito. 99-8808. Y ese es el 8, ¿ya? No, es el passcode. Sí, ese de ahí, ese de ahí. Porque el otro ya está grabado acá en la compu. Ah, ya. Ya, ya entré otra vez. ¿Sí, no? ¿O no? Dele a compartir pantalla, doctor. Sí, no, si no, acá me sale un mensaje, dice qué de audio desea para entrar a la reunión, me sale audio de la computadora, entrar al audio por computadora, le pongo acá aceptar, pero no entra. A ver, acá le vamos a poner no. Doctor, ya entró. Ya en Está, la, ¿no? sí, en la computadora ya ingresó. Ahora hay dos Jorge Kobayashi. Ya, listo. Ariel en su computadora. Pero acá me siguen apareciendo unos mensajes, a ver, vamos a borrar. Ya, y ahora sí creo que ya está. Share screen. Ahora sí. Ya, ahí ¿No? está. Sí, estaba viendo. Ya, Sí, ya listo, está ya. compartiendo. Ya, chévere. Bueno, entonces como le decía, ¿no? Los pacientes con glaucoma en realidad no se van a quejar, ni muchas veces porque ven mal, ni obviamente tampoco por dolor, ni por ojo rojo, porque los pacientes con glaucoma nunca van a ver así un túnel negro, o nunca van a ver manchas negras que le llamen la atención. Ellos generalmente lo que ven son algunas zonas distorsionadas, pequeñas, que pasa desapercibido, o ven a veces simplemente que hay objetos que no los perciben, como acá debería haber una ventana acá, pero ellos no lo ven, pero para ellos el resto está normal. O muchas veces simplemente ni se dan cuenta. Dentro de los porcentajes que hay, la mayoría lo que ve son ligeras partes borrosas en determinados puntos del campo, pero que no les llaman mayormente la atención. Porque generalmente así los pacientes tengan defectos grandes, cuando hacen integración de los dos campos visuales, pues los defectos se hacen mucho más pequeños y pasan casi desapercibidos. Entonces, miren, por último, tienen que saber bien del campo visual esto, tienen que saber bien la correlación estructura-función, tienen que saber bien hacer, como le digo, la clasificación del daño y tienen que saber también ver la progresión. Estos 3 puntos es lo más importante en realidad con lo que respecta al glaucoma.
Entonces, para estar seguros de que sí lo entendieron esto durante todas las charlas de glaucoma que les he ido dando a través del tiempo, les he traído unos ejemplos para que cada uno de ustedes me diga si puede encontrar fácilmente esto, encontrar la relación estructura-función, el daño y la progresión. ¿Ya? A ver, Nati, un favor, a ver si nos puedes colaborar acá para que identifiques todo lo básico que te estoy mencionando que hay que saber del campito visual. Ok, ya. Ya, primero, mira, este es el gráfico de GPA, si se acuerdan que les mostré la sesión pasada. Estos dos son los campos iniciales, ¿no? Los campos basales que se han tomado al paciente. Acá, bueno, acá está su prueba de mi campo de glaucoma, aquí está su desviación media, desviación estándar del patrón. Entonces acá, imaginemos que este paciente, mira, es del 2002. Se tomó el 6 de febrero del 2002 este campo, se lo repitieron acá nomás el 8 de febrero del 2002, salió este campo de acá. Ya, viendo esto nomás, Nati, estos dos campos de arriba que fueron los iniciales, ¿le encuentras algún patrón de glaucoma a estos defectos campimétricos o no te parece que tenga un patrón de glaucoma? A mí sí, doctor, me parece que tuviera un patrón de glaucoma. Puedo ver un escotoma arqueado que se está manteniendo, que se mantiene en ambos campos visuales, aunque no hay una diferencia de más de 3 meses, o es de 2 días, ¿no? Pero sí me parece, y bueno, el daño, yo lo consideraría un daño por lo menos moderado, por el... A ver, vamos por parte, Nati. Acá sí te parece, ¿no? Como que está formando un arqueado, Sí, como que así sigue el es. patrón de un arqueado Entonces, incompleto. ajá, Es relativamente, digamos, si bien es cierto, no es igual en el otro campo, pero sí sigue también la distribución superior. así es. Nunca esperen que un defecto sea exactamente igualito de un campo a otro. Los campos visuales son como fotos del momento. Así tú te tomes una foto al minuto, siempre va a salir ligeramente diferente. Es igual, pero sí tiene cierta correspondencia en la parte superior y sí sigue más o menos, digamos, la configuración como que se quiere formar un escotoma arqueado. Los escotomas arqueados generalmente son ya defectos avanzados y no aparecen de un día para otro. Entonces sí, a mí también, por ejemplo, acá me llama la atención, obviamente. Ahora, ¿estos defectos cumplen criterios mínimos de daño? Ya que no es un defecto muy notorio, claro. ¿Te acuerdas cuáles son los criterios mínimos de daño? Bueno, aquí lo que tenemos es en el primer campo podemos observar que hay 3 puntos continuos, ¿no? Y en el segundo, en el que están juntos y que se encuentra que sí hay un porcentaje que sí representaría un daño, al igual que en el otro campo, ¿no? Claro, ¿no? Porque en realidad hay más de 3 Sí, puntos, hay más de están por 3 debajo del puntos, así es. 5%. Si te das cuenta acá también la desviación estándar del patrón está por Está debajo en del -3. 5%. Bueno, acá la prueba de mi campo de glaucoma sí sale caso dudoso, normalmente debería salir fuera de límites normales, pero igual sí tiene obviamente criterios mínimos de glaucoma. Ya, y lo otro, Nati, ya, ¿cuál sería su correspondencia estructural? En el nervio óptico, digamos, ¿a qué horarias esperarías encontrar un notch o un signo de Hoyt en este paciente para decir que realmente sí tiene una correspondencia estructural? En el hemicampo, en este caso, sería pues en el hemicampo, a nivel de, Más o menos a qué horas del por nervio o en qué ahí, parte del nervio más o menos te ubicarías. a nivel temporal, perdón, a nivel ínfero, sería ínfero temporal en horas, si es ojo de, si es ojito de horas 7 más o menos. Horas, Claro, ¿no? Ya que es un ojo derecho, ¿no? Sería este ajá, nervio de acá y más o menos, si es superior el defecto, definitivamente, digo, si el defecto campimétrico es superior, definitivamente el daño tiene que estar inferior, ¿no? Y siempre son inferior temporales. Y como este de acá aparentemente es un arqueado, pues estaría más o menos por acá, ¿no? Más o sí, menos en el centro, entre la así es. horizontal y la vertical, ¿no? O sea, más o menos estaría entre las 7 y 8, más o menos el defecto, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Y el daño, Nati, sería inicial, moderado o avanzado? Yo lo consideraría, por las cifras que tengo ahí ¿Te acuerdas cómo hacer la clasificación más o menos? sí, bueno, si teníamos la cantidad de puntos en el mapa, si teníamos, En el mapa de desviación del modelo, ¿no? Ese es el así es, mapa de probabilidades de desviación del modelo. Ujú. ujú, el número de puntos, también por ¿cómo se dice?
la desviación media, que sería tenemos en el primero de 3.93 y de 5.55 el otro. Concepto acá nomás concéntrate. Y Acá bueno, sería ahí lo podríamos, en ese caso, lo podríamos dividir, ¿no? Según la desviación media, podríamos dividirlo en -6, de 6 a 12 y más de 12, ¿no? claro, muy bien. Este de acá estaría en -3.93, entonces sería... O sea, siguiendo eso, tendríamos un daño leve aún, ¿no? Pero, Claro, un daño inicial, ¿no? un Tendríamos daño acá. inicial. Ajá. Y si viéramos por puntos, más o menos los puntos eran, si, mira, de una forma práctica, para que no se acuerden de contar los puntos, si ven más de la cuarta parte, si ven más de un cuadrante que tiene defectos menores a 1%, si es más de un cuadrante, es avanzado. Si ven dentro de un cuadrante, digamos, más de la mitad del cuadrante es moderado, y si ven nada más la mitad del cuadrante, o sea, la octava parte, ese es inicial. Más o menos de forma práctica, más o menos para que se guíen. ¿Ya? Entonces está bien, sería un daño inicial, sí tiene patrón de glaucoma, tiene correlación. ¿Ya? Entonces digamos que este paciente le hace seguimiento en el tiempo, ¿no? Le pide sus campos visuales y ahora hay que ver si tiene progresión. Esta de acá es la gráfica de tendencias que le mostré la vez pasada. ¿Qué te parece, Nati, la tendencia de este paciente? Bueno, ahí podemos ver que el BFI, pues, ¿no? Nos dice que este paciente ya está teniendo un daño que es en los 5 años va a tener un daño cerca del 60%, ¿no? Donde el paciente muy posiblemente va a tener ya dificultad si más no me equivoco, es un paciente que va a tener dificultad para no para Más o menos lo que dicen es un paciente que está bordeando, o sea, que tiene menos de 100, tiene ciertas dificultades para manejar, los que están más o menos bordeando los 75% de BFI tienen ciertos problemas para caminar, sufren de caídas, los que están bordeando el 50% de BFI ya tienen dificultades incluso para la lectura, y los que están bordeando el 25% ya prácticamente pues tienen dificultades incapacitantes que necesitan ayuda de alguien que les apoye con sus quehaceres, ¿no? Está muy bien, mira, este paciente, claro, tiene una progresión acá evidente, como el BFI está cayendo a lo largo de los años. Este paciente, por ejemplo, empezó más o menos a los 73 años, haciendo sus exámenes con un BFI de 95, o sea, acá, ¿no? Este tenía 95. Ya han ido pidiendo campos visuales a lo largo del tiempo hasta el 2006, que es su último campo visual. Es decir, en 4 años que lo han ido siguiendo este paciente, casi 5, porque esto es de diciembre y esto es de febrero, su campo visual ha ido cayendo, su BFI ha ido cayendo poco a poco, al punto tal que ahorita, que él más o menos debe tener 77, 78 años, su BFI está aproximadamente en 70, 75 más o menos, ¿no? Y si este paciente continúa así, si no le hacen un cambio en el tratamiento, no lo operan, le hacen algo, la proyección de este paciente a 5 años va a ser que más o menos su BFI va a estar pues por 50, un poco menos incluso, a la edad de más o menos 84 años. Entonces tienes que tomar en cuenta esto para que decidas qué tipo de tratamiento vas a instaurar nuevamente con el paciente. Y recuerden que si hay un cambio en el tratamiento con el paciente, tienen que reiniciar todo su sistema de evaluación. O sea, todo este BFI de acá ya lo borran y empiezan uno nuevo en base al nuevo tratamiento que le han instaurado para ver cuál es el nuevo ratio de progresión con el nuevo tratamiento. Acá pueden ver, por ejemplo, la tasa de progresión de este paciente, ¿no? Este paciente está perdiendo 4.4% de BFI al año. Más o menos para que se den una idea del BFI, cuánto es una tasa de progresión normal, hasta -1 lo consideran leve, o sea, es decir, una progresión lenta. De 1 a 2 es una progresión moderada, de 2 a 3 es una progresión ya rápida, y ya más de 3 obviamente es una progresión sumamente acelerada. Y si ven acá, Nati, mira esta, entonces, por tendencia, definitivamente hay una progresión y una progresión bastante acelerada. marcada. Y ves este de acá, que es el análisis de evento. ¿Te acuerdas que hablamos del análisis de evento cómo era?
acá en el análisis de evento les van a mostrar estas 4 gráficas, ¿no? La escala de grises, le van a mostrar la gráfica de probabilidades de la desviación del modelo, los valores de la desviación del modelo, y esta gráfica de acá, que es el mapa de progresión, que es en realidad lo más importante, que les van a mostrar estos triángulos. Los mapas de progresión muestran estos triángulos. Cuando ven estos triángulos negros, por ejemplo de acá, acá abajo debe haber una... No, bueno, acá no me sale en mi computadora. Bueno, la cuestión es que estos cuadrados negros, triángulos negros, significa que en 3 campos visuales consecutivos ha habido una disminución de la sensibilidad en cada uno de estos puntos específicos en relación al basal que tenía el paciente. ¿Ya? Cuando ven estos triángulos que están semipintados, o sea, la mitad negro y la mitad blanco, significa que solo ha habido ese cambio en 2 campos visuales, no en 3. Y cuando ven estos triángulos que no tienen ninguna pinta, es que ha habido una disminución de la sensibilidad en solamente un campo visual, no en 3. Obviamente, mientras más negro sea, es decir, que mientras más haya repetido la disminución de la sensibilidad en más campos, pues la progresión de este paciente es más probable. Entonces acá, como se dan cuenta, hay triángulos negros que significan que ha habido cambios en más de 3 campos visuales en este paciente, ¿no? Entonces hay tanto progresión en el análisis de tendencia como en el análisis de evento. Muy bien, Nati. A ver, Gracias. Yesenia, ¿estás por ahí? Aquí estoy, doctor. Hola, Jessy. A ver, Jessy, más o menos igual. ¿Qué te parece? ¿Patrón de glaucoma, no patrón de glaucoma? Bueno, sí, yo diría que sí por la escotoma que se mira en la parte inferior, ¿no? En ambos, comparando los dos ojitos, los dos campos. Este es del 3 de mayo y el otro es del 7 del 10 del 2002, ¿no? Sí. En ¿Y ambos, qué tipo de defecto te parece? Dentro de lo que hemos hablado, escalón nasal para central. ¿Qué te parece? Arqueado. a ver, es un escalón arqueado. Un defecto arqueado parece, ¿no? Toda esta parte de Arqueado. acá. Si consideras que es un patrón de glaucoma, tiene que seguir alguno de ese tipo de defectos. O arqueado, paracentral o escalón nasal, ¿no? Claro, acá pareciera que está formando pues, lo que sería un arqueado inferior, ¿no? Que es repetido, Arqueado. obviamente, en el otro campo visual también que le tomaron, que son los 2 basales. Ya, Ujú. bueno, criterios mínimos de daño obviamente sí tiene, porque ya está Sí, bastante tienes. deprimido. Ya, la correlación estructural, ¿dónde esperaría Jesse encontrar el daño en el nervio óptico en este paciente? Bueno, si acá es inferior, tendría que ser superior, ¿no? A Ajá. nivel del nervio, a nivel superior ¿A qué horarios más o menos pensarías? sería a un horario 2, 3. Claro, más o menos ese área es el ojo izquierdo, más o menos el defecto estaría, como es un arqueado, estaría más o menos ni tan al polo superior ni tan en la horizontal, ¿no? Sería entre las 1 y 2 probablemente, ¿no? Muy bien. ¿Y qué tipo de daño te parece? ¿Inicial, moderado o avanzado? Según la desviación, está en moderado, está en Claro. 8.13. Ujú. Ajá. Si ves la desviación nomás estaría en un moderado. Ahora, si contaras los puntos, se ve claramente que tiene Más de más de 8, un claro. cuadrante, ¿no? Entonces, Ujú. esto de acá, normalmente los arqueados ya se consideran defectos avanzados, ¿no? Pero está bien la interpretación. Estaría entre un moderado y avanzado. Y acá, la Y progresión, ¿qué su te parece la progresión? progresión también está, bueno, aunque antes que comentó los parámetros, su tasa de progresión está en 2.5, ¿no? Así es. Está Sería bien. entonces una progresión leve, moderada, creo. Claro, hasta -1 es lenta, de 1 a 2 es moderada, de 2 a 3 ya es rápida. Moderada sería también. Sí, rápida, moderada, ¿no? Vida Ah, moderada. muy bien. Acá te das cuenta cómo está cayendo su BFI. Siempre fíjate las edades. También este paciente, por ejemplo, empezó a los 80, a los 73. Él empezó con un BFI menor que el otro paciente. El otro paciente empezó Sí, con un BFI de moderada. 95. Él está Ujú. empezando con 81, ¿no? Y su proyección más o menos ahorita que él debe tener Unos 5 años, 78, a los 84 va a llegar con un BFI de 60, ¿no? A diferencia del otro que va a llegar a los 84 con un BFI de 50 más o menos. y Igual tienen bastantes tú proyecciones. tienes que Ujú. decidir en base a esto qué vas a hacer con el paciente. ¿Le vas a cambiar el tratamiento o le vas a operar? Lo importante es que sepas reconocer, pues, ¿no?
cuál es la progresión que tiene. Y acá en el análisis de evento, ¿qué te parece? Acá el análisis de evento es diferente al anterior, ¿no? Si nos fijamos en el último, en el análisis de progresión, donde dijo que teníamos que ver los triángulos, acá solamente hay 3, ¿no? No hay, yo hubiese esperado encontrar tal vez como el anterior, que tenía más triángulos, ¿no? Más negritos. Yo Claro, lo lo que pasa es interpreté que hay ciertos puntos donde ya no puede haber más progresión según la máquina, entonces va a poner estas X. En estos lados ya no hay más progresión, ¿no? Entonces así. simplemente busca progresiones nuevas en lugares donde antes no habían defectos. Entonces, por eso, este sistema de acá ha encontrado que hay progresión en estos puntos en particulares, ¿no? En estos dos puntos que forman parte del mismo escotoma que se está formando, pues ha encontrado que tiene defectos en 3 campos visuales consecutivos, y acá en la parte nasal superior ha encontrado que ha tenido una, digamos, una disminución en la sensibilidad en ese punto en 2 campos, ¿no? Consecutivos. Ahora, no esperen siempre que haya correlación, o sea, no esperen siempre que en los dos muestren que hay progresión. Con que vean que en uno o en el análisis de tendencia o en el análisis de evento tengan progresión, ya considérenlo de esa forma. Acá veo también en mi celular que no aparece la parte de acá abajo, porque en mi exposición sí salía la parte de acá abajo, pero está bloqueada acá por la pantalla. Pero normalmente acá abajo te debe aparecer una alerta de GPA, donde te va a decir si hay progresión posible o probable, ¿no? Que les ayuda. Pero veo que no está apareciendo. No, Ya, no muy sé. bien. Gracias, doctor. Usted también, ¿no? Ya, ahí Giovanni, ¿está Giovanni por ahí? O si no, Richie, si están... ¿Qué tal, Doc? Buen día. Hola, Richie. Ya ven, mientras Giovanni se prepara. A ver, en Sí, este claro. campito visual, a ver qué te parece. Ya. A ver, primero hay que ver el patrón del glaucoma. A ver, en la desviación del modelo, a ver, el primer examen es de un ojo izquierdo y fue realizado el 29 de noviembre del 2010. Y el segundo es del 2011, de junio, ¿no? De 20 de junio. O sea, han pasado casi 6 meses, 7 meses. Bueno, ya. De ahí vemos en la escala de grises, a nivel superior en el primero, se ve que hay una disminución, ¿no? Más marcada que ese nivel superior, y en el segundo se ve mayor aún, ¿no? Estaría siendo como un patrón de un escotoma arqueado, parece que está dibujándose, ¿no? En Sí, ese ajá. paciente. Parece un arqueado. Bueno, Un criterios arqueado. mínimos de daño obviamente sí tiene. Sí, sí La lo cumple. correlación, ¿dónde estaría más o menos, dónde esperarías encontrar un defecto en el nervio para que tenga correlación estructural? Iríamos a la foto de la retina del ojo izquierdo, A ver, y ya. tendría que estar a nivel inferior, más o menos Ujú. en horas 5 o 6, tal vez. Claro, más o menos entre 4 y 5 por acá, 4 ¿no? y 5. Debe Ah, estar. sí, 4 y Muy 5. bien. ¿Y qué te parecería? Si ves nada más este de acá, ¿qué tipo de daño te parecería? ¿Inicial, moderado o avanzado? Solo viendo este de acá. Si solamente veo el primero, a ver, ¿cuánto? Moderado, tal vez, doctor. Claro, si vieras la cantidad de puntos y considerando que el escotón marcado es todo esto de acá, sí parecería que fuera un moderado, ¿no? Pero si ves la Sí. desviación media, Ah, parecería más ya. bien Ahí sí un parecería un inicial, leve. ¿no? Está menos uno. Menos Y si 6, vieras ajá, este de acá, sería menor de menos 6. y si Si viera vieras el este acá, segundo, sí, ahí pareciera que fuera un avanzado. pareciera ya un avanzado, ¿no? A pesar de que la desviación media no es muy alta. Sí, no es Ahora, muy alto. y cuando le ves acá el BFI, o Bueno, a ya ver, lo haces el empezado a los seguimiento, 66 años, más o menos estaría en un 95%, ¿no? O sea, y el ratio a los 5 años no, es como que no variara, o sea, como no hubiera mucha variación. ya, mira, acá normalmente para que salga el análisis de tendencia tienes que tener por lo menos 5 campos visuales. Es uno de los problemas del BFI en lo que respecta a análisis de Mm, tendencia, que no se puede hacer con 3, 4. Tienes que, mínimo la máquina para poder hacerte la regresión lineal necesita 5 campos. Por eso que acá si tú ves dice se requieren al menos 5 sí, exámenes. Acá no le ha hecho análisis de tendencia, porque le falta por lo menos un examen más. O ah, sea, ya, esto de ya. acá no te ayuda. Cuando tú Por tienes ahí no me menos ayuda. de 5 exámenes y no ves obviamente el análisis de tendencia, tienes que ayudarte solo con el análisis de evento, que es el de acá Ujú, abajo. Y si te das cuenta, mira, el examen que se hizo en el 2012 es diferente al 2011, ¿no? sí, Pareciera sí, como que hubiera mejorado.
o es que no ha mejorado, simplemente que ha habido variabilidad entre este y este. Claro, de repente es parte del proceso de aprendizaje del paciente también, ¿no? Porque son los primeros exámenes que se le han hecho. Puede ser, pero no es probable que este de acá, este examen del 2011 no lo haya hecho tan bien, a pesar de que tú te das cuenta acá que los índices de confiabilidad están bien, ¿no? Pérdidas de Ah, fijación sí, sí. 0, falsos negativos 11, falsos positivos 8, o sea, está aparentemente bien, ¿no? Y bueno, ¿qué Ya. podrías concluir entonces en este paciente que ya lo estás viendo desde el 2010 al 2012? ¿Tiene progresión o no tiene progresión? No tiene mucha progresión, doctor. Si lo viera No así hay, ¿no? fríamente, no, no Sí, tiene según mucha acá el progresión. análisis de evento que tú ves, en estos dos puntos Solamente en tiene dos particular puntitos aparece como si hubiera habido una disminución, ¿no? Pero son puntos en realidad que están aislados. aislados. Entonces, si Ajá. un paciente, por ejemplo, yo también pensaría, hay que observarlo, ¿no? No se vería ninguna progresión. Es más, te dejaría un poco en duda también si tiene, ¿no? Porque en realidad acá no se repite, se pareciera que se repite el patrón, pero luego acá ya no se repite tanto. Estaría para Ujú. observarlo mejor, ¿no? Sí, así es. Muy bien, Richie. ¿Y Giovanni vino o no vino Giovanni? Aquí estoy, aquí estoy. Ahí está Giovanni, ya listo. Ya Giovanni, a ver, ¿qué te parece? A ver, un segundo. Tenemos un escotoma, a ver, pareciera un escotoma arqueado, un seco central. Mm, ahora, ¿Seco central? ¿Cuál seco central? espérate, como un escotoma Seco arqueado. central está acá. Seco central es cuando va de la mancha ciega hacia la mácula, no hacia el centro. Acá no hay, ¿no? Pero esta parte sí, ¿no? Un arqueado está formando acá, ¿no? Un arqueado. Ya, muy bien. Ya, criterios mínimos, obviamente, si tiene. Ya, la correlación, ¿dónde estaría más o menos el defecto en el nervio? Estaríamos hablando de un defecto a nivel de las 4 horas, más o menos. 4 o 6 horas. 4 o 6 horas. O sea, por acá. A ver, cuando quieras. Ya. No, ¿cómo se llama? 7, 7, 8. Claro, por acá más o menos, 7, ¿no? 8, 7, 8. Acá arriba. ¿Dónde es? A nivel superior. Superior, ¿no? Entonces sería 7 8 o sería 11, 10 sería 10, 11, ¿no? 10, 11. Claro, claro, eso tienen que tenerlo bien claro, ¿no? De repente ya es más fácil cuando lo ven en el ojito mismo, ¿no? Pero este paciente, por ser inferior, tiene que estar superior, tiene que estar en esta zona de acá, tendrían que encontrar el defecto. Muy bien, ¿y el daño, qué te parece? Inicial, moderado, avanzado. Si vemos solo este de acá, el primerito que se hizo en el 2009, del 1997. Leve pareciera. Claro, si lo ves por desviación media, está menos del 6, estaría una leve. Si lo ves por la cantidad de puntos, el escotoma sería todo esto de acá, abarcaría todo esto. 1, 2, 3, 4, 5, Sería 6, entre un 7. leve a moderado, ¿no? Más o Moderado. menos, porque hay más de 7 puntos. Ya, muy bien. Y en lo que respecta a progresión, A ver, en progresión sí ha aumentado bastante, ¿eh? Sí tiene una progresión regular. El BFI se ve una disminución eh, una disminución importante a un... pero en el BFI se dice que es menos, está viéndose de 94 a un 92%. claro, acá en el Sí, es BFI, mucho. por ejemplo, a los 67 años empezó con un BFI de 94, ¿no? En el 98 ya tenía 92, ha ido haciéndose sus exámenes, tiene por lo menos 5 exámenes para que pueda hacerse el análisis de tendencia y en su último examen del 2002 que se ha hecho, ya su BFI ha bajado ya más o menos a 78, más o menos, ¿no? Se ha Entonces tiene hasta progresado. ahí un ratio de progresión, tú ves, de menos 3.7. Es un ratio de progresión ciertamente acelerado. Y te das cuenta que su tendencia de este paciente, si es que no se hace nada en el tratamiento y continúa igual, pues lo más probable es que en 5 años, a los 77 años, su BFI ya esté más o menos en 60, ¿no? Creo que Entonces, dicen catastrófico cuando tienen un aumento de más de 2 decibeles por año. claro, eso lo califican como decibeles, pero acá cuando ves el BFI es porcentaje por año, por eso es diferente. Ah, ya.
Entonces, acá tú tienes que ver esto de acá para tener en cuenta, ¿no? Entonces, sí ves que hay una progresión en este paciente en el análisis de tendencia y en el análisis de evento, ¿acá qué te parece, Giovanni? Acá abajito. Ya, en el análisis de eventos se observa que hay varios puntos, varios puntos de progresión, o sea, negros, Jorge, que están a perdón. nivel del escotoma arqueado. Y eso sí, serían más de 2, así que sí habría progresión, evidente. Claro, acá sí hay progresión tanto en el análisis de evento como en el análisis de tendencia, ¿no? De este paciente de acá. Jorge, una preguntita. En Sí, este doctor. caso, como la lesión está cerca a la fobia, ¿no sería que estar catalogarlo como un poquito más moderado a severo? A este de acá, ¿no? Sí, lo que pasa doctor, es que acá en el, como notas que todo el campo visual no podemos ver cuántos decibeles tiene realmente en esa zona, ¿no? Porque también sí, recordar que otro criterio de severidad es ver si en los 5 grados centrales hay algún punto debajo de 15 decibeles, ¿no? Podría ser, como no tengo todo el examen para poder ver cuántos decibeles tiene exactamente en ese lugar, pero hoy si estuviera por debajo de 15 decibeles, o en todo caso fuera cero, porque no siempre, hay algunos campos que a pesar de que acá sale, digamos, por debajo del 0.5%, no siempre está en 0 decibeles Claro, pero tiene más para central, ¿no? Más Sí, sí, también podría ser. Como no tenemos el campo visual completo, sí, pues no se podría analizar del todo bien, pero más o menos esa era la idea para explicarle a los chicos. Pero claro, siempre tengan en cuenta también los 5 grados centrales, eso sí ya los mencionamos antes. Gracias, doctor. Jorge, sorry, que Sí, doctor. se me fue un poco la señal. En este caso, cuando estabas hablando con quién era, con Giovanni, en este caso, se hablaba de que este caso sería un defecto moderado. Me perdí ahí un poco. Ya, O sea, doctor. ¿cuál es la razón para considerarlo Ajá, como moderado con un ya, defecto medio de -2? claro, normalmente para ver eso, el inicial, moderado, avanzado, uno criterio es la desviación media, ¿no? Cuando está menos de -6, o sea, digo, más de -6, -2, -3, -4, -5, -6, se considera leve. Entonces, si solo viéramos el defecto medio, este sería pues un defecto, un daño inicial. Ahora, si vemos por la suma de puntos, normalmente si el defecto tiene más de 7 puntos tomados, que estén por debajo de 1%, según el Jodas, Parrish, Anderson, lo consideran moderado. Más de 7 puntos es moderado, menos de 7 puntos es inicial, y si tiene más de 14 puntos es avanzado. En este caso, puesto que este escotoma arqueado serían todos estos puntos que están acá, que serían 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se consideraría así, paramétricamente hablando, se consideraría moderado, por la sumatoria de puntos que tiene este escotoma. Por eso le decía a Giovanni que sí, estaría entre leve a moderado en realidad. Ya si viéramos este de acá, sí obviamente es más claro que es más moderado, ¿no? Por eso era... A ver, ¿está Miluska? Sí, buenos días, doctores. Hola Milo, ¿cómo estás? Ya Milo, al toque, ya tú ya la tienes más fácil. Eh, Patrón, ¿qué te parece? eh, bueno, un patrón arqueado. Ajá, este parece un defecto arqueado superior, ¿no? Acá parece que ya se juntó incluso con un escalón nasal. Bueno, daño mínimo obviamente sí tiene. ¿Dónde estaría su correlación estructural? En este caso, ínfero, no, claro, ínfero nasal. Inferotemporal, o sea, siempre en el nervio todos van a ser temporales generalmente, ¿no? Porque estos son nasales. Por ejemplo, este de acá es el ojo derecho, ¿no? El ojo derecho tú tendrías este nervio de acá, de este lado de acá. Entonces, si es superior, definitivamente tiene que ser inferior. Y siempre está en el lado temporal. Puede ser temporal inferior o superior, pero generalmente son temporales. Bien raro que sea nasal, ¿ya? Y en este caso, más o menos, si es un arqueado, estaría ni tan en la horizontal ni tan en la vertical. O sea, este estaría más o menos, tendrías que encontrar un defecto, un 8, un signo de Hoyt entre las 7 y 8, en esta parte de acá. ¿Sí me sigues, no, Milo? Sí, sí, doctor. Normalmente siempre son temporales, y tienes que decidir superior o inferior en base, ¿no? Si ves acá el escotoma superior, es inferior. Si lo ves
que es un escalón nasal, generalmente tu defecto está más en el polo vertical. O sea, estaría, si solamente quisieras ver, digamos, un escalón nasal acá, tendrías que buscarlo entre las 6 y 7. Sí. Estás buscando un arqueado como este, estaría entre las 7 y 8. Y si fuera algo más paracentral, ya estaría más cerca a la horizontal, que vendría a ser más o menos entre las 8 y 9, ¿no? Ya, muy bien. Acá, ¿qué te parece el cuadro de progresión? Bueno, si cumple, tiene mínimo 5 exámenes realizados. Según el valor, pues estaría entre 1 y 2, que sería moderado, ¿no? Una progresión moderada, Está muy bien el ¿no? análisis de tendencia, ¿no? Y acá te das cuenta cuánto este paciente está empezando con 90 de BFI a los 67 años más o menos, como ahorita que tiene más o menos este paciente unos 71, está en un BFI de 80 porque no está bajando mucho, y su progresión, si te das cuenta acá viendo nomás la línea, pues no es muy acelerada, ¿no? En 4 años, este paciente más o menos a los 74, 75 va a estar con un BFI de 78 más o menos. ¿No? Ya es cuestión de ahí sí ya vamos a hablar más adelante, que consideres si está bien o está mal esta progresión para el paciente. Ahorita lo interesante y lo importante es que te des cuenta al menos cuál es el ratio de progresión que tiene. Y en el análisis acá de evento, ¿qué te parece? Mm, Acá ves los triangulitos, ¿no? Las sí, X significa que son puntos en donde ya no no va hay a detectar mayor. más progresión, ya está demasiado disminuido. Cuando ves estos triángulos sin colores, estos triángulos blancos, significa que en estos puntos en particular, al menos en un examen, ha habido una disminución de la sensibilidad en estos puntos, en un examen. Lo cual en un examen no es tan significativo, ¿no? Para hablar de que hay progresión realmente, tienen que esa misma disminución de sensibilidad manifestarse en 2 o 3 exámenes de forma consecutiva para tomarlo como que sí realmente hay progresión. Entonces, tú al ver nada más estos triángulos acá por separados, ves uno nada más acá que se ha repetido 2 veces, podrías pensar también que no hay progresión todavía, al menos no evidente, ¿no? Que es más o menos concordante con esto, que tiene una progresión lenta. ¿Yamilum? Sí, gracias, Está, doctor. está muy bien. Susan, ¿estás por ahí? Sí, Doc, dígame. A ver, Susan, acá, ¿qué te parece? Ya. A ver, espera. Ahí está mi pantalla completa. No, ya. Bueno, tenemos 2 campos de 3 meses de diferencia. Al menos aquí, Acá en el primerito, ¿qué te patrón. parece? ¿Qué patrón te parece? ¿Te parece algún patrón de glaucoma y cuál? No, bueno, podría ser, es bien leve. Podría ser más que nada un escotoma pequeño. Pero ¿te parece que puede ser escalón nasal, arqueado, paracentral o no te parece nada? De repente no te parece. Ah, sí, podría ser un escalón. Claro, porque mira, esta es la parte nasal, está respetando la línea horizontal. Entonces esto acá vendría a ser un escalón nasal, esta parte de acá, un escalón nasal superior, acá está formando también aparentemente, pues como que ya vendría a formar como un parte de un arqueado, pero al menos escalón nasal fijo sí O sea, tiene. podría ser algo inicial, porque pareciera que quiere formar un arqueado ya para el segundo, pero sí, todavía es un escalón. Claro, De todas tiene acá maneras, una... en ambos tiene una desviación menor de 6 decibeles, pues. Y si Ujú. contamos los cuadraditos que son menores al 1%, no llega. En el primer campo tiene nada más 1, y en el siguiente, bueno, sí aumenta, hay una pequeña progresión, porque Claro. aumentan a 4. Primero, Pero, siempre fíjate que tenga un patrón de glaucoma y que tenga una correlación, ¿no? Antes de pasar a daño ujú. inicial, Ah, moderado, ya, porque ok. de repente no, ni siquiera tiene patrón de glaucoma y vas a estar viendo si tiene daño inicial. O sea, primero, Ajá, fíjate si tiene un patrón de glaucoma, ¿no? Obviamente, normal, este es un ejercicio, ¿no? Normalmente tú en la práctica primero vas a ver el nervio y vas a ver si tiene algún defecto y en base a eso buscar en el campo. Pero ahorita, ajá, por una cuestión práctica, esto lo estamos haciendo a la inversa, ajá. ¿no? Entonces, acá, este casi es un patrón de glaucoma característico, tiene un escalón nasal, y esta es una parte ya como que estaría formando dentro de lo que vendría a ser el sector de un arqueado. Y si es repetitivo acá, en la parte del arqueado. Ahora, Ujú. ¿cuál sería su correlación estructural? Para que tú trates de encontrar un escalón nasal superior, ¿dónde estaría más o menos un daño en el nervio óptico? O en la capa En de la fibra. parte temporal inferior, una pequeña pérdida de un notch se les puede ver en esa parte del nervio. Temporal inferior, ¿no? Acá es el ojo, ¿qué ojito es?
¿Y derecho Ese izquierdo? es el izquierdo. Izquierdo, ¿no? No, perdón, Entonces, derecho. más o menos, Sí, sí, izquierdo. izquierdo, ¿no? Más o menos, si tú buscaras un escalón nasal, ¿a qué horario estarías buscando? Escalón nasal en el campo. Sí, acá. Si está un Ahí, escalón ahí nasal ya, superior sí. como este, ¿dónde estarías Ah, sí, esperando? horas 4, 5, 5, 6, 4, entre 4 y 5 más que nada. Cuando son escalones nasales, como les decía, más que nada va por los polos. O sea, este de acá tendrías que tener una representación, más o menos, no es necesario que sea así, pero entre las 5 y 6, más hacia el polo. Cuando son Ujú. escalones nasales, son más al polo vertical, y conforme se va, digamos, el efecto acercando a la línea horizontal, ya va cambiando, ¿no? Acá en Ujú. esta zona de acá, como les digo, son normalmente efectos de escalones nasales, arqueados, y acá ya son más paracentrales. Ujú. Ya, muy bien, entonces digamos que si tienes, es un patrón de glaucoma, tiene una correlación estructural con tu nervio, le has encontrado un notch, un signo de Hoyt, digamos, en esa zona, y ahora sí, el daño, inicial, moderado o avanzado. No, es inicial. Ya, claro, si lo ves por desviación media, sería inicial porque es mayor a -6. Si lo vieras puntos, también está, no está Está tan todavía. repetitivo, pero sí está entre 7 más o menos la sumatoria de puntos, ¿no? Sería un inicial, yo también pienso, en este caso de acá. Sí, pero como, bueno, se nos dijo el menor 1%, recién está llegando a 4. Sería Así que inicial, no. por En el ejemplo. peor, en el derecho, en el de Sí, junio. así es, está bien. Entonces, inicial, y acá si ves su progresión, ¿qué te parece la progresión de este pacientito? No, la progresión también está lenta, pero hay que considerar que todavía el paciente recién lo hemos detectado como a los 66. Todavía, o sea, tenemos tiempo con él, ¿no? Para poder preservar la visión. Hay que procurar de que esa progresión no sea peor. Tiene una progresión lenta, efectivamente, ¿no? Mira, acá le han Mm, hecho 5 campos visuales desde 2007 hasta el 2012, o sea, durante 5 años lo han evaluado. Su tasa de progresión no es muy alta, es menos 0.6. 6% por año. Te das cuenta que en 4 años este paciente casi no va a progresar, porque es efectivamente Ujú. una progresión bien, bien lenta, ¿no? Va a estar casi en 90, por ahí de progresión. Y en el análisis de eventos, te das cuenta que acá sí No hay detecta un- como que hubiera habido disminución de la sensibilidad en estos puntos, ¿no? Estos puntos Ujú. temporales, que estaría para observar. Pero ciertamente así viendo nomás, aparentemente, si tiene una progresión es muy lenta todavía, ¿no? Está para observarlo. Ujú. Muy bien, Susan. Ya. Eduardo, no sé si esté por ahí o está viendo lo de la programación del paciente de repente. No, no, no está Eduardo, ¿no? Está ahí. Doc, sí, pero estoy así con lo del paciente, Doc, la Ah, ya. señora que va a pasar a Eduardo, sala. ya contigo lo Ya. dejamos para luego, ya termina nomás de programar al pacientito. Ya chicos, no sé si hasta ahí tengan alguna duda entonces de lo que hemos rebasado, porque como le digo, esto de acá al final es lo más importante que tienen que saber del campo visual para poder hacer seguimiento y para hacer también diagnóstico a sus pacientes. Todo lo que les estudiamos antes obviamente es importante, pero yo creo que esto al final es en la práctica lo que tienen que manejar sí o sí. Tienen que manejar, como ya les digo, para que puedan establecer bien sus piometas, para que puedan saber cuándo el paciente no está yendo bien con las piometas que le han establecido y sepan cuándo cambiar de tratamiento, ya sea agregar más gotas o láser o cirugía. Pero es bien importante que se guíen por la progresión. Y yo sí les recomendaría que traten siempre de ver progresión por medio del sistema que tiene el Humphrey. Ayuda bastante el hecho de que disminuya la variabilidad de campo a campo. Ver simplemente de un campo a otro a veces es un poco complicado saber si es por variabilidad de la prueba misma o si es por que realmente está progresando. Traten siempre de pedir campos visuales en el mismo lugar para que les puedan hacer el análisis estadístico y puedan tener siempre un seguimiento de los pacientes. ¿Alguna duda? ¿Algo más, chicos? Nada, todo bien entonces. Todo quedó claro, creo, doctor. Ya, Nati, qué bueno, de verdad, espero de verdad que le haya servido. Van a tener que practicarlo porque si no se Sí. van a olvidar, pues, ¿no? Obviamente, como todo lo que no se hace se olvida. Traten de practicarlo, pero nunca olviden tener en cuenta esas 3 cosas. Y si por A o B no se acuerdan cómo hacerlo, pues me avisan para ayudarles o lo repasan. Pero siempre tengan en cuenta esas 3 cosas. Hacer el diagnóstico bien, hacer bien la estadificación y saber bien la progresión de los pacientes. Entonces, Doctor, muchas gracias, todo claro.
Ya, chévere, chicos, qué bueno. Ya, si se olvidan, me avisan, pues nomás, para ayudar. Ya, videollamada, doctor, con el campo visual ahí. Ya, sí. Kobayashi, hola, Sí, buenos días. ¿qué tal? Buen día. Una preguntita. En GPA, ¿qué es lo que, qué significan las siglas para ti, GPA? Guided Progression Analysis. Ah, ya. Porque, o sea, el GPA cambió un poco, antes le llamaban Glaucoma Progression Analysis, ¿no? Sí, claro, es antigua, ¿no? Ahora Guided Progression Analysis. Y el asunto es que eso fue cuando unificaron la suite, no solo como un aporte, ¿no? Para que los chicos recuerden el cambio que hubo, ¿no? Antes se llamaba Glaucoma Progression Analysis y luego cuando crearon el Master in Size, los de Size unificaron todo esto de campo visual con los OCTs y lograron cambiar los valores matemáticos para las curvas. Entonces, técnicamente, si uno es un poco sincero con esto, debiera haberse producido una actualización de los valores que tomamos para el campímetro, ¿no? Les digo porque donde trabajo tienen un size y justo nos capacitaron en este cambio, ¿no? Es por eso de que, por ejemplo, para los análisis de regresión lineal, que justo mencionó Kobayashi, si tú no tienes 5 campos que sean confiables, el análisis trabaja con 3 campos y no trabaja con 3 campos consecutivos porque matemáticamente tú no puedes establecer eso. Tienes que trabajar con 2 campos que al menos 2 de ellos no deben ser continuos. Entonces, ese es un dato que no está acá porque esto que les menciona Kobayashi es solo la primera hoja. Normalmente cuando uno imprime esto, salen 2 a 3 hojas, ¿no? Eso cuando ustedes trabajen con la máquina y lo tengan, ¿no? Si uno pide el GPA en cualquier campímetro moderno, o sea, me refiero que esté actualizado después del 2014, porque el 2015 fue donde ya se hizo todo el mastering y toda la nota, les va a salir otros índices, ¿no? Entonces, siempre tienen que tener al menos 3 confiables, no solo 3 nomás, o 5, 6 o 7, ¿no? Eso es lo que quería comentarles, ¿no? Ya seguro Kobayashi les va a explicar más sobre la relación de los puntos con el OCT que está desde el Cirrus para adelante, ¿no? Desde el 5000, que es el aporte mayor que ha hecho SAIS en los últimos años, ¿no? Nada, un abrazo y felicitaciones. Jorge. Sí, doctor. Bueno, muy bien, para felicitarte por tu posición siempre actualizada y en todos los términos. Y bueno, algo para recordarle a los residentes que acá en nuestro hospital el estilo es siempre escuchar, si tenemos algo que aportar, y no olvidar que es poco elegante hacer una pregunta a un expositor para saber si sabe o no sabe. Así que todos los aportes siempre son bienvenidos, recuerden eso ustedes, señores residentes, todo aporte, bienvenido. Muy bien, Jorge, un abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias Jorge, gracias. Buenos días a todos. Hasta luego, doctor, gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Excelente, gracias. Gracias, doctor Kobayashi. Muy buena exposición. Gracias, Nati. Gracias. Gracias. Nos enseñó un montón. Gracias. Bueno, doctor, videollamadas, no nos acordamos. Llame nomás cualquier rato. Ahí entra el aló Jorge, aló de salud Jorge. Sí. Ya, doctor, gracias. Hasta mañana. Jorge, pon tu servicio de consultoría por teleinformación, ¿eh? Sí. Un WhatsApp, no. Ya, doctor. Ya. Gracias, hasta luego, doctor. Jorge, clarísima. Felicitarte, Jorge. No, Jorge, felicitarte por tu exposición muy clarísima, muy didáctica. Llegas bien a los residentes. Muy clara, te felicito, ¿eh? Gracias, doctor. Ya nos vemos en un ratito. Sí, ahí nos vemos en sala.